Amigos, qué bueno que están con nosotros otra velada más para escuchar historias de terror aquí en Gritos en la Noche. Hace unas semanas publicamos el video de la aterradora casa de mis suegros, donde una chica narraba las experiencias que vivió en el departamento de su exnovio Carlos. Bueno, pues, al parecer ella le hizo llegar el video a ese exnovio y es justo él el que se tomó el momento de escribirnos para contarnos un poco más sobre ese lugar. Así que si no han escuchado aquella narración, les recomiendo que vayan primero a oírla y después regresen acá. Y recuerden que el canal se mantiene de las historias que ustedes nos hacen llegar, así que les pedimos encarecidamente que no se olviden de compartirnos, de recomendarnos. El canal necesita tener más audiencia para poder seguir manteniendo las historias cada semana. Ahora vamos a dar inicio. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos del canal. La verdad es que hace apenas unas 3 semanas comencé a escuchar sus relatos y es que una amiga y exnovia, me compartió una historia que ella escribió referente a lo que vivió en casa de mis padres hace ya varios años. La verdad, no me agradó demasiado la idea de que lo hubiera hecho. Y es que creo que ella se tomó demasiado a pecho una relación que desde mi punto de vista era bastante incipiente y casual. Pero eso ya lo hemos hablado ambos y bueno, no puedo obligarla a pensar diferente. Sin embargo, hoy quiero venir a contarles mi lado de la historia. ¿Cómo fue que yo viví en esa casa? Y es que hay una imprecisión en su historia. Ella cree que yo sigo viviendo ahí y eso no es del todo correcto. La verdad es que tampoco se lo informé. Sí, conservamos el departamento aún, pero tiene apenas un par de años, justo antes de la pandemia, que me mudé a un lugar propio, no muy alejado de ahí. Bueno, ahora sí, déjenme contarles. La verdad es que mis padres llegaron a vivir ahí en el año 1980, con mis 2 hermanos, uno de 4 años y el otro de 2. Durante ese tiempo, la ciudad era otra. La televisión era distinta y la forma en sí en que se establecían relaciones con los hijos era muy diferente. Es por eso que mis padres siempre desdeñaron el hecho de que mis hermanos les comentaran sobre cosas extrañas que veían en el departamento o en el edificio. Para ellos, por aquel tiempo, solamente se trataba de niños traviesos que les gustaba mucho mentir para salirse con la suya, aunque eso no tuviera demasiado sentido, viéndolo desde la óptica del día de hoy. Mis hermanos dicen que de manera aleatoria y totalmente inesperada, algunas noches podían escuchar a una viejita andar por los pasillos del edificio. Una viejita que cantaba. Y es que Luis, mi hermano mayor, siempre, desde que tenía como 10 años de edad, se levantaba a veces por las noches al baño, ya que le gusta demasiado beber agua antes de dormir. En esas ocasiones, escuchaba a aquella anciana tararear en el edificio, así fueran las 2 o 3 de la mañana. Y aquello le provocaba mucho miedo, y regresaba rápidamente al cuarto para encerrarse y continuar durmiendo. Pero conforme se fue habituando a eso, ya no sentía aquel terror. Y entonces, un día se le ocurrió levantar a mi hermano, y ambos se quedaban despiertos algunos minutos intentando localizar a aquella viejita cantante por la ventana que daba al interior del edificio. Pero nunca, por más que lo intentaron, nunca la pudieron ver. Sin embargo, mis hermanos dicen que una noche escucharon aquel canto de la anciana y comenzaron a sentir cómo se venía acercando por el pasillo. Ambos se asomaron por la ventana, pero no podían ver absolutamente nada ni a nadie.
Además, recuerdan que los vidrios parecían empañados, como si el ambiente afuera estuviera tremendamente frío. En algún momento, cuando los pasos ya estaban muy cerca, ellos se desesperaron por no poder ver nada. Y entonces fue que mi hermano, Paco, el de en medio, se dirigió a la puerta para abrirla, pero en ese momento, con la tenue luz que llegaba desde la escalera, dice haber visto claramente la sombra de 2 pies que se colaba dentro de nuestra casa por debajo de la puerta. En ese instante, Paco se detuvo antes de mover la perilla y le dijo a Luis que ahí estaba esa mujer. Pero mi hermano mayor decía que ahí afuera no había nadie. Se asomó y se asomó, pero aquella viejita no estaba frente a la puerta. Paco entonces vio esas sombras de pies moverse y alejarse. Y ambos escucharon el canto de aquella anciana distanciarse tanto como si hubiera bajado incluso a la planta inferior del edificio. Yo llegué a este mundo en 1991 y para mi infortunio, en mi generación ya no quedaban niños pequeños en aquel edificio. Toda la gente joven era aproximadamente de la edad de mis hermanos, así que con los años crecí muy solo, a excepción de una amiga, una niña 2 años mayor que vivía en el último piso. Mi primera aparición la vi al tener 10 años, y ni siquiera supe que se trataba de un fantasma o algo por el estilo. Por esa temporada, salí en ocasiones a jugar con aquella amiga, Adriana, la niña que les comenté. La verdad es que convivíamos poco y es que sus papás eran muy especiales. Creo que creían que era poco digno de juntarme con su hija, que, a decir verdad, era bastante sobresaliente, físicamente, por decirlo así. Cabe aclarar que el nombre con el que me refiero a ella no es su nombre real, pero digamos que eventualmente terminó entrando al mundo de la televisión como actriz, y hoy es bastante famosa. Por aquellos días, una tarde en la que estábamos jugando al avioncito en el patio, escuchamos claramente una voz envejecida preguntarnos que si queríamos un dulce. Adriana y yo nos detuvimos un momento, y la voz volvió a repetir esa pregunta. Aunque no podíamos ver a nadie, como niños que éramos, respondimos que sí. Y entonces aquella voz nos pidió que subiéramos, y sin importarnos nada, ambos comenzamos a subir las escaleras corriendo y aventándonos, intentando ser cada uno el primero en llegar por aquel dulce que se nos había prometido. Llegamos hasta el 3er piso, desde donde creímos haber escuchado esos llamados, pero no vimos a nadie. Subimos un piso más, pero también estaba totalmente desierto. Además, nosotros conocíamos a los vecinos, pero no pudimos identificar aquella voz extraña que nos había prometido ese regalo. Casi al momento de darnos por vencidos, logramos ver en una de las ventanas a un anciano hombre sentado en una silla que se asomaba haciendo su cortinilla un poco de lado con una de las manos con las que sostenía un dulce de tamarindo. Adriana y yo no lo conocíamos, pero aún así nos dirigimos hacia allá, y aquel hombre nos vio fijamente. Pero cuando llegamos frente a él, frente a ese viejecito, él mantuvo su mirada al frente. Claramente no nos estaba viendo a nosotros, sino que tenía la vista perdida en un punto aleatorio. Adriana y yo le íbamos a decir que nos diera el dulce que nos prometió, pero en aquel momento los padres de mi amiga le gritaron y ella subió a su casa corriendo. Cuando me di cuenta, aquel hombre ya no estaba en la ventana frente a mí
y decidí entonces volver también a mi casa. Pasarían años para que yo supiera que en ese departamento no vivía nadie. Estaba deshabitado desde mucho tiempo atrás. Con los años, continué viendo personas en el edificio que no deberían haber estado ahí, y eventualmente comencé a ver sombras. Sombras que no solo estaban en los espacios exteriores del edificio, sombras que a veces estaban dentro de la casa, en los cuartos. A nosotros realmente no nos hacían nada en particular, pero era demasiado aterrador abrir los ojos de madrugada y percibir a aquellos entes moviéndose libremente por la casa en la oscuridad, como si nada. Pero como todo, aquellos seres oscuros, con el tiempo, comenzaron a tener, no sé si decir que fue fuerza o confianza, pero después de muchos años, se empezaron a sentir más cómodos acercándose a nosotros, tocándonos, e incluso arrastrando objetos en la casa o nuestras propias cobijas al dormir. Mi madre dijo que un día la sujetaron fuertemente de los pies y que intentaron arrastrarla debajo de la cama. Por eso es que mis padres dejaron de dormir en su recámara, justo un día después del primer aniversario de la muerte de la señora Margarita, esa vecina amiga de mi madre. Y es que, un año antes, Margarita había estado muy interesada en platicar por las tardes con mi mamá. En aquellas charlas le contaba que había empezado a ver a don Javier y don Sergio, vecinos de pisos superiores que habían fallecido años atrás, y se le estaban presentando constantemente a la señora Margarita. No de forma aterradora ni mucho menos, pero verlos andando por los pasillos a ella le parecía bastante perturbador. Y no crean, amigos, a pesar de lo aterrador de eso y de que nunca les perdimos el miedo a aquellos fenómenos, la realidad es que te acostumbras a vivir con eso y empiezas a verlo como algo normal, como una parte de tu día a día. No sé si mis hermanos nunca se acostumbraron o por qué se fueron tan rápido de aquí. Se fueron incluso del país. Después de los hechos que contó mi exnovia en su historia, una noche yo estaba desvelándome encerrado en mi cuarto, terminando un proyecto para presentar en el trabajo, cuando escuché un sonido muy extraño. Parecía un hombre jalando aire, ahogándose. Era mi papá. Estaba seguro de que era mi papá, y salí corriendo tan pronto como pude de mi habitación. En la sala, mi madre seguía dormida, pero mi papá estaba sentado a punto de entrar en shock, como si no pudiera respirar. Me acerqué para agarrarlo, para hacerle la maniobra Heimlich, para sacarlo de aquel estado por si se estaba ahogando. Pero no respondió de inmediato, y entonces me di cuenta que su mirada estaba fija en un lugar. Mi padre parecía estar muy atento a la cocina. En ese momento yo giré la vista hacia allá, y apenas por un segundo, antes de volver a parpadear, vi a mi abuela, la mamá de mi padre. Ella estaba de pie ahí, sonriente, como siempre había sido. No lucía aterradora ni nada por el estilo. Pero al parpadear, aquella imagen desapareció, y entonces mi padre por fin pudo tomar aire y comenzar a tranquilizarse, al mismo tiempo que mi madre reaccionó por fin. Dijo mi padre que en su sueño recordó su infancia y a su madre que estaba hablando y platicando. Sin embargo, algo en aquel sueño que estaba teniendo lo hizo despertar,
pero pronto se dio cuenta que el ruido de la voz de mi abuela continuaba escuchándose aún con él despierto. Pronto se incorporó en el sillón y entonces vio frente a él la anciana imagen de mi abuela. Mi abuela, que nunca había tenido nada que ver con este departamento, estaba ahora ahí, frente a él. De aquella impresión que tuvo esa noche, mi padre nunca se recuperó del todo, y eventualmente su salud se debilitó y falleció unos meses después. Tristemente, después de una vida juntos, mi madre, consumida por la tristeza, lo acompañó apenas unas semanas después de su muerte. Y sí, la verdad es que yo me quedé aquí esperando ver a mis padres, así como había visto a mis vecinos en múltiples ocasiones, pero la realidad es que nunca pasó. Y creo que llegué a entender que eso era lo mejor para mí, que si en algún momento hubiera llegado a verlos, probablemente nunca me hubiera podido desprender de ese lugar ni avanzar con mi vida. Seguramente eso es lo que mi papá y mi mamá querían para mí. No sé si ahora que ya no estoy ahí, ellos sí sigan apareciendo en ese lugar.